contribuido también a dañarme, ¿verdad? No, la verdad no. Es complicado, ¿verdad? Sí, pues comprendo. Bueno, Sí, así entonces, que se recupere, ¿va? sí, gracias, Pronto. señor Jorge. Pues ahí estamos, entonces, dentro de lo que se puede, me estaba aplicando ahí unas medicinas, unas gotas ahí. Entonces vamos a trabajar un rato, ¿verdad? Y a ver hasta dónde llegamos. Y yo les digo ya en el momento en que ya no, que ya el ojo me esté molestando, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Jonathan, mucho gusto. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está ¿Qué usted? tal? ¿Cómo está, maestro? Aquí, Vamos a saludarlo. igualmente, muchas gracias. Muy amable, a la orden. Muy bien, entonces, pues seguimos. Si ustedes son tan amables, me recuerdan en qué estábamos el último día, si no mal recuerdo, estábamos viendo prácticamente ya la cuestión esta de las consecuencias de la revolución industrial. Creo que ya habían quedado establecidos los grupos y temas de trabajo. Creo que eso ya estaba bastante solventado, si no mal recuerdo, si no ustedes me dicen, por favor. Y, ¿qué más? Bueno, me permite, hablamos de lo que podría, o algunos señalan como segunda revolución industrial, pero que, digamos, la conclusión de la clase fue que en esta revolución lo que hay es realmente desarrollos de los inventos y descubrimientos tecnológicos que vienen atrás. No es algo totalmente nuevo, ¿verdad? Correcto. Ahí creo que por ahí quedamos. Es cierto, maestro, muchas gracias por orientarnos. Justamente en eso nos quedamos y tal vez un poco retomando lo que usted nos está recordando, tal vez sería la cuestión esta de por ejemplo, el hecho de que si bien es cierto, se dieron inventos así como relativamente rápidos a finales del siglo XIX, como el motor de combustión y todo eso que decíamos, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, por ejemplo, el vapor, que venía siendo el elemento clave desde que inició prácticamente la revolución industrial en la industria textil, seguía siendo como el elemento dinámico, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a la generación de energía, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que tanto a nivel de la misma transporte, digamos, ferroviario y el transporte marítimo, la máquina de vapor fue clave, podríamos decir, hasta más o menos los primeros 25 años, el primer cuarto del siglo XX. Y si no, me estaba recordando de esto, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de la construcción de aquellos grandes barcos todavía tipo Titanic, Lusitania y Mauritania y todos esos, ¿verdad? Que todavía, pues, a excepción del Titanic, pues con su único viaje, pero los otros que sí surcaron el océano durante algún tiempo todavía y pues el vapor sigue siendo todavía como clave en eso, ¿no? Entonces,
tendrá que pasar un buen tiempo como para que se generalice el uso de las otras tecnologías, podríamos decir que ya se han inventado, pero que prácticamente ya vienen a ser como parte de los años 20, 30, no digamos de los 30 a los 40, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí podría verse también esa como secuencia, ¿verdad? Que decía el maestro, ¿verdad? De una especie de continuidades, ¿no? ¿Verdad? De estos procesos, ¿no? Y que claro, que en la medida en que el tiempo transcurre, pues van desarrollándose de una manera mucho más acelerada y mucho más, ¿cómo diríamos? Pues con una tecnología así mucho más, ¿qué diríamos? Mucho más eficiente, ¿no? Algo mucho más como fino, como más, pues no sé cómo llamarlo, pero yo lo veo ahorita que les comentaba, por ejemplo, de esta cirugía que me hicieron en el ojo, ¿no? Que en otras circunstancias yo seguramente no estaría intentando aquí con ustedes trabajar en la clase. Una cirugía de estas, me imagino, hace no sé cuántos años, 50 años, no sé cómo han de haber sido. Ahora es cuestión de una anestesia parcial y una cuestión de milimétrica de quitarle, imagino que con un rayo a uno, ¿verdad? El lente interno dañado, en mi caso, ¿verdad? Y luego la instalación de un lente artificial, ¿no? ¿Verdad? Y ya aquello de que uno está en un proceso relativamente de recuperación, por supuesto no puede ser tan rápido, pero cosa que creo yo que en otro tiempo esto era sumamente complicado, difícil. Entonces quizá eso es lo que hay que ir viendo, ¿no? ¿Verdad? Cómo el desarrollo de la ciencia, de la técnica y de las energías y de todo este tipo de cosas que se hacen, conducen a hacer cosas, ¿verdad? De una manera muchísimo más rápida, más fácil, más eficiente, más segura, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, partimos otra vez de un proceso que arrancó por ahí con la máquina de vapor y que pues yo creo no se detiene, ¿verdad? Que al contrario, cada día como que avanza mucho más, se desarrolla, se perfecciona, se eficientiza, etcétera, 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 ¿no? Quizá por ahí podríamos ir viendo entonces este proceso, ¿no? Pero sí me interesaba, me llamaba la atención esto de platicar esto de la cuestión de la energía del vapor, que no es así que de un día para otro ya esté fuera de escenario, ¿verdad? Y el caso también, como se platicó, ¿verdad? De que se inventan por ejemplo, el motor de combustión, ¿verdad? Y los vehículos, pues que yo sepa, el primero así como ya patentado, ¿verdad? Ese era el Mercedes, si no estoy mal, que luego el gran salto lo dará, como lo mencionó el maestro Urbano, Ford, ¿no? En el otro momento, en otra clase. Y luego, pues, esa invención del avión que sí va como relativamente rápido, el hecho de que, pues, los hermanos estos Wright, si no estoy mal, ¿verdad? No me corrigen. Y este famoso inventor que no le dan mucho el mérito también, ¿verdad? Un brasileño francés, ¿verdad? Alberto Santos Dumont, que incluso mucho antes no antes, pero en el ínterin de los hermanos estos estadounidenses habían hecho su avioncito ahí que medio las hacía, el otro ya con un avión hecho y derecho sobrevolaba la ciudad de París y todo lo demás. Entonces, quizá lo del avión sí es algo que viene así como muy rápido, podríamos decir, tomando en cuenta que ya incluso para la Primera Guerra Mundial, en cuestión de unos 15 años aproximadamente, y ya, o un poquito más, ¿verdad? 15, 16, 17 años, pero no más, ya hayan aviones
pues hechos de tela de madera y los que ustedes quieran, pero usando ametralladoras, peleándose ya es decir, yo creo que esa sí es una cuestión que avanza, digamos, relativamente rápido, ¿no? ¿Verdad? Igual que también la invención de los tanques y todo eso, aunque los primeros ensayos pues serán a vapor, digamos, ¿verdad? Entonces, quizá por ahí sí podemos ir viendo esos como despegues, ¿no? ¿Verdad? Tecnológicos así importantes y rápidos, pero que igual, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿no? Parte de toda una serie de procesos, ¿verdad? Que finalmente, dependiendo de las circunstancias, de las necesidades y de las motivaciones que pues, lo que van generando es eso, ¿no? Desarrollos definitivamente, ¿verdad? Científicos, tecnológicos, vinculados a la producción para lo que sea, al final de cuentas, ¿verdad? Producción puramente para el consumo, para satisfacción de necesidades materiales, puramente humanas, necesidades militares, necesidades, qué sé yo, de todo tipo, ¿no? Entonces aquí, quizá lo que viene aquí es un proceso de complejización, ¿verdad? De cosas, ¿no? Es como que por ahí podríamos ir con esto, ¿verdad? Aprovechando pues la introducción que nos hacía el maestro Ruano del tema y de lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, pues bueno, me recuerdo también que hicimos alusión a que si hablamos de una segunda fase de la revolución industrial, ¿verdad? Y viéndola como una segunda fase más que todo, ¿verdad? Hablábamos del crecimiento significativo, ¿no? De la producción de materias primas, del crecimiento significativo también, ¿verdad? De las posibilidades de empleo, de la especialización del trabajo, me recuerdo, de la utilización de mano de obra calificada, de mano de obra no calificada, y que hay trabajo para muchos, por supuesto, ¿verdad? Y que la misma gente, los mismos sectores trabajadores empiezan también a reivindicar algún tipo de derechos, ¿verdad? A reivindicar una participación política, a reivindicar mejores condiciones laborales, a reivindicar, digamos, jornadas más humanas de trabajo, a reivindicar cuestiones sanitarias, podríamos decir, ¿verdad? Y a reivindicar, por ejemplo, una participación política incluso. Y pues que dentro de todo esto estaría inmerso el movimiento, aquel famoso cartista, el movimiento cartista, ¿verdad? Que se da más o menos hacia 1842, 45, previo al movimiento ludista que se había dado ya hacia 1811, ¿no? Era como una primera reacción, ¿no? De los trabajadores ante la situación, digamos, de explotación, de desplazamiento, etcétera, etcétera, que ya se habían dado, ¿no? Entonces, creo que más o menos por ahí andábamos. Y también el hecho, por ejemplo, de lo que dijimos del incremento de la exportación de capital, o si no lo habíamos dicho, hay un crecimiento ya muy, pero muy significativo, especialmente después del mediados de los 50 del siglo XIX, en cuanto a la inversión de capital extranjero ¿verdad? Digamos, en otras latitudes, especialmente el capital británico, ¿verdad? Resulta de que también la cuestión de los trenes, si bien es cierto, es algo que ya no se detuvo, la inversión esta, también en un momento dado como que empieza a invertirse exageradamente y empiezan a hacerse
trenes en donde pues posiblemente era más rápido llegar a caballo que utilizar un tren o utilizar un canal, ¿verdad? O utilizar, digamos, la navegación, en fin. Lo cierto es de que ya, por ejemplo, hacia 1870 se habían invertido 700 millones de libras esterlinas en el extranjero. Y quizá lo más importante aquí es el surgimiento, digamos, de sociedades anónimas, ¿verdad? El surgimiento ya de sociedades por acciones. Es decir, el hecho de que ya no sea una inversión, digamos, a título personal de individuos, sino que empiecen a surgir asociaciones, ¿no?, de capitalistas, que pues las primeras indudablemente serán sociedades, como ya dijimos, por acciones, ¿verdad? Y pues que esto conducirá indudablemente a generar procesos, no solamente de producción, sino que procesos de exportación, de capitales, ¿no? ¿Verdad? Y todo esto evidentemente que estimulará la inversión, porque estaríamos hablando ya aquí de un intento prácticamente de fusión de capital, tanto podríamos decir bancario e industrial, pensando en hacia dónde o hacia qué se podían, digamos, enviar estos préstamos, ¿verdad? Enviar ese dinero. La Gran Bretaña tenía una gran ventaja en relación a otras potencias. La Gran Bretaña tenía muchísimas colonias, tenía muchas colonias en donde invertir, ¿verdad? En donde invertir capitales, y en donde invertir para la construcción de ferrocarriles, para la construcción de cualquier tipo de cosa, en donde pues hubiese necesidad de dinero, ¿no? Y pero a la vez habían muchos países que, siendo la Gran Bretaña el país más avanzado del mundo en aquel entonces, pues evidentemente a quien le pedían dinero necesariamente, pues era la Gran Bretaña, ¿no? Y entonces esto, repito, estimula tremendamente el envío de dinero al extranjero, independientemente de que se trate de inversiones en industria o en algún tipo de ramas productivas, o bien que se trate ya de préstamos o de empréstitos, pues independientemente de para qué los quieran los países independientes, entre comillas, que los reclaman, ¿no? Y esto, por supuesto, tendría como resultado el surgimiento, digamos, digamos, de una política imperialista, ¿no? ¿Verdad? El surgimiento de situaciones ya de imperialismo, ¿sí? Por supuesto, aquí estaríamos hablando de imperialismo, ¿qué? Imperialismo formal, ¿verdad? Semiformal o informal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de imperialismo formal cuando hay como un proceso de recolonización, tal vez, ¿verdad? De colonización o como de seguir haciendo colonias, que por supuesto en el caso de los británicos fue algo que practicaron incluso hasta principios del siglo, ¿qué les digo? Siglo XIX, diría, ¿verdad? No, principios del siglo XX incluso, ¿verdad? Podríamos también hablar del imperialismo semiformal cuando estuviésemos haciendo referencia a especie de protectorados. Los británicos fueron muy dados
a mantener este tipo de control sobre muchos territorios, especialmente en la región del Medio Oriente, en la cuestión de Arabia, Siria, todas esas partes, digamos, de Mesopotamia, Egipto, fueron muy dados a tener este tipo de protectorado. Y quizá cuando hablamos de imperialismo informal, es que estaríamos hablando cabalmente de esa control, de esa presencia de capitales, digamos, británicos en países ya formalmente independientes, tipo países estos de América Latina, por decir algo, ¿no? ¿verdad? Creo que por ahí también podríamos ir viendo este tipo de cosas, y también resaltar el hecho de que este capital, en la medida en que se va así a préstamo, lo que genera es un capital, digamos, rentista. Un capital rentista que al final de cuentas no es de mucha ayuda para el crecimiento, digamos, o para el desarrollo tecnológico y para el desarrollo científico británico. El hecho de que prácticamente se dedicaran mucho a este tipo de actividades trajo como consecuencia que los británicos descuidaran el desarrollo de su industria fabril, de su industria pesada, porque al final de cuentas digamos, los rentistas generan grandes ingresos de una manera muy fácil, de una manera muy simple, de una manera muy sencilla, ¿verdad? Y entonces, pues esto indudablemente es mucho más fácil, ¿no?, que hacer otro tipo de inversiones. Esto generó consecuencias a la larga bastante serias para la Gran Bretaña. Y de esa cuenta, Gran Bretaña prácticamente a principios del siglo XX se había quedado o se estaba quedando, y prácticamente fue superada en buena medida, ¿verdad?, por otras potencias, y de esa cuenta pues fue que es que prácticamente los Estados Unidos entrarán en escena rápidamente, y ya en la Segunda Guerra Mundial, o para llegar más o menos a esa temporalidad, prácticamente Inglaterra o la Gran Bretaña ha sido relegada a un segundo plano, ¿verdad?, definitivamente. Y como lo veremos en su momento, ¿verdad?, no es momento de entrarle a eso, pero relacionándolo un poco, yo creo que si en la Segunda Guerra Mundial, por decir algo que obviamente no es histórico, pero los Estados Unidos no hubieran entrado a la guerra, pues no sabemos cuál hubiese sido el final de la misma. Creo que la Gran Bretaña por sí misma y una Francia más destruida que otra cosa no hubieran podido definitivamente hacer frente a lo otro. Máxime si no se hubiera provocado una debacle con la Unión Soviética en aquel tiempo, pero ese ya es otro rollo que habrá que ver en otro momento. Lo que quería entonces aquí agregar a esta cosa digamos, de las consecuencias de esta, llamémosle, segunda fase de la revolución industrial, sería en todo caso, para sintetizar, el crecimiento abundante de suministros de materias primas, hierro, acero y carbón, por un lado. Lo otro sería el crecimiento, ¿verdad?, impresionante de fuentes de trabajo, ya de mano de obra calificada o no calificada, tomando en cuenta, digamos, la industria extractiva y la industria, digamos, pues ya desarrollada, ¿no?, con caracteres científicos que meritaban ya, digamos, pues estudios importantes. Y por otro lado,
el crecimiento o el incremento, podríamos decir, del capital británico. Y por ello mismo el crecimiento significativo de un capital rentista, ¿verdad? De un capital rentista que pues bueno, genera mucho más ganancias y de una manera más fácil que hacerlo de otra manera, pero que a la larga traerá sus profundas consecuencias, como efectivamente lo podemos ver en el caso de la Gran Bretaña. Entonces yo podría pues mencionar estas cuestiones así a grandes rasgos. Y la vinculación de esto con relación al surgimiento, digamos, del imperialismo. Por lo menos es una de las cuestiones que se plantean al respecto y pues puede quedar sujeta, ¿no?, a alguna discusión o ¿verdad? Por favor. Entonces yo aquí lo llevaría por este momento, pero pues me gustaría mucho escuchar las opiniones de ustedes, porque faltaría aquí como que redondear las consecuencias en general de todo ese proceso de revolución industrial, podríamos decir, que parte desde mediados del siglo XVIII prácticamente hasta donde hemos llegado, que sería prácticamente finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Alguna opinión, algún comentario, por favor? ¿Alguna observación, aporte que quisieran hacer? Licenciado. Sí, diga, Jorge. Una consulta. En el caso de este sistema esa clase de imperialismos, ¿es exclusivo solo de las potencias occidentales? Sí, lo que sucede es de que si nosotros vamos a estudiar el imperialismo como una etapa en algún momento, ¿no?, ¿verdad?, del desarrollo, o como una fase avanzada del desarrollo del capitalismo, pues no cabe duda que ese imperialismo básicamente se puede ver en ese proceso expansionista de potencias occidentales, ya que en Oriente pues no, a Rusia, incluso pensándolo en aquel tiempo que pudiera haber tenido algún desarrollo imperialista, todavía sería una potencia, no es oriental propiamente, es una potencia en aquel momento más europea que asiática, ¿verdad? Y yo creo que lo sigue siendo así. En el caso de China, no sabemos que en aquel tiempo ya ha tenido políticas imperiales desde este punto de vista, ¿verdad? Desde esta perspectiva. Entonces, evidentemente, sí estaríamos hablando de un imperialismo tipo Gran Bretaña, ya a esas alturas, ¿no?, ¿verdad? Finales del siglo XIX, tipo Francia, tipo Alemania, ¿verdad?, no sé hasta dónde Italia, Estados Unidos, no digamos, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí estaríamos viéndolo por ahí, Jorge. Muchas gracias. Entonces, en el caso de este imperialismo formal, cuando habla del proceso de recolonización, es como lo que se dio aquí en Guatemala con los alemanes. No, porque bueno, depende. Si se trata de una colonización en la que la potencia va a ir a tomar el control directo de la región, entonces es como estar haciendo colonias. Y en el caso de los alemanes acá, pues no, ellos simplemente vinieron como colonizadores, no vendrían dentro de un proceso de penetración, digamos, de Alemania como Estado alemán, ¿verdad? Y que vendría a ser como de Guatemala su patio trasero, por decirles algo. Si bien es cierto, los alemanes estuvieron aquí y se aprovecharon y sacaron todo lo que pudieron, y que obviamente Alemania pues entró, no cabe duda, en buenas relaciones con Guatemala y obviamente aprovechó su superioridad, digamos, en cuanto a su desarrollo tecnológico, científico, capitalista, etcétera, etcétera, pues esa ya es otra cosa, pero Alemania no se está metiendo, como quien dice, a la fuerza, tipo cómo llegan los ingleses o
cualquier otra, digamos, sociedad, por ejemplo, franceses, cómo llegan, por decirles algo, a norte de África o a algunas partes de África, o cómo llegan, por ejemplo, a Indochina, a la Cochinchina y todo lo demás, donde prácticamente llegan a establecerse de manera directa y de una manera, digamos, de una dominación total, que prácticamente es un proceso de ni siquiera de neocolonización, porque neocolonialismo implica una nueva forma de colonialismo. Este es prácticamente como estar utilizando, digamos, situaciones de dominación colonial, imagínense, prácticamente en pleno finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces, por ahí estaríamos viendo esa cuestión de la recolonización. Tal vez la palabrita no sea la mejor, ¿verdad? Pero se trataba de buscarla para generar una idea, ¿verdad, Jorge? Gracias, Lick. Ok, de acuerdo. No sé, algún comentario, alguna otra cuestión al respecto, por favor, ¿verdad? Y si no, bien vale la pena pensar en las consecuencias en general de la revolución industrial, porque prácticamente las bases de la sociedad, digamos, contemporánea estarían prácticamente echadas allí, ¿verdad? Y aquí también es algo que alguien de ustedes creo que lo preguntó en una clase anterior. Entonces, como que sí es bueno que lo retomemos, pero en fin, ¿verdad? Sus comentarios, opiniones, etcétera, son bienvenidos, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Igual, este tema del imperialismo y todo lo demás, pues es un tema que se va a desarrollar más adelante, ¿verdad? Aquí solo estamos como planteando elementos muy generales, ¿verdad? De cómo más o menos va surgiendo van surgiendo estos procesos a partir, digamos, de estas exportaciones ya de capitales, podríamos decir, independientemente de la finalidad que tengan, ya sea en las dominaciones directas, dominaciones parciales, podríamos decir, o dominaciones informales, que es lo que estábamos tratando de. Es que esta es una caracterización, podríamos decir, el imperialismo manejado, el imperialismo formal, semiformal e informal, que maneja en algún momento este señor David Fieldhouse, ¿verdad? Que por supuesto me parece interesante, ¿verdad? La forma de abordaje que él hace de esta temática. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Entonces, bien, si no hay comentarios al respecto de eso, pues por lo menos tratemos de en general plantear cuáles serían como las consecuencias de ese proceso de revolución industrial. Por favor. Bueno, por un lado estaríamos hablando de un alto rendimiento como consecuencias de un alto rendimiento, digamos, de la producción, ¿verdad? O un alto rendimiento del trabajo en relación a una reducción o baja del costo de la producción. Correcto, Ariel, lo que usted menciona ahí, la desaparición paulatina, ¿verdad?, de los talleres artesanales, ¿verdad?, y de la manufactura, que van cayendo, ¿verdad?, y que van prácticamente extinguiéndose
ante el desarrollo de la fábrica ya con características capitalistas. Esto es muy cierto. Gracias a Ariel ahí por era justamente esa desaparición paulatina de la producción artesanal y manufacturera que sucumben ante, por supuesto, el triunfo, el éxito, ¿no? ¿Verdad? Los avances de la fábrica capitalista. Ahí estaríamos. Sería otra de las consecuencias importantes. Tal vez si ustedes se recuerdan que en otro momento mencionamos el dominio de la ciudad sobre el campo. Creo que este se mencionó en algún momento, que la economía agrícola, la economía, digamos, del campo, no es que pase a un segundo plano, pero toda aquella vida rural predominante en otro tiempo ahora cambia significativamente y las ciudades crecen, pero extraordinariamente, y pues evidentemente hay al final de cuentas un triunfo de la vida urbana, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, imagínense solo mencionar Nueva York, ¿verdad? Una ciudad que en unos cuantos años creció de una población de unos cuantos miles a 1 millón de habitantes o más por ahí, ¿verdad? Ya en época de principios del siglo XX, que ya a esas alturas estén haciendo edificios, construcciones, como el Empire State en 1902, si no estoy mal, y unas moles, unas cuestiones, ¿verdad? Cuando en otras regiones creo yo que pero ni se soñaba con hacer construcciones o estructuras ya de ese tipo, ¿verdad? De puro hormigón, ¿verdad? De concreto, utilizando metales, etcétera, ¿no? Entonces, indudablemente que el predominio ya de una vida urbana, por supuesto que en estas potencias, en estos países avanzados, ¿no? ¿Verdad? Que obviamente países atrasados pues seguirán con un predominio de una vida rural, ¿verdad? Terrible. En el caso de Guatemala, por decirles algo, ¿no? ¿Verdad? El hecho de que aquí la vida urbana esté como que empezando a predominar, ¿verdad? Hasta, podríamos decir, a partir de principios del siglo XXI. Y hasta ese momento empecemos a ver crecimiento de ciudades ya importantes con más de 100,000 habitantes, por decirles algo, ¿verdad? Y con toda una serie de cosas, de servicios, comercios, industrias, no tanto, porque ya sabemos que aquí en Guatemala la industria pues está por la calle de la amargura, pero en otro tiempo no se hablaba más que de Guatemala y Quetzaltenango, ¿verdad? Como ciudades grandes. Ahora pues, ustedes pueden ver cualquier otra ciudad de grandes dimensiones realmente, ¿verdad? Entonces, pero pues, ni modo, estamos hablando de países como estos comparados con estas potencias que obviamente pues desarrollaron o cambiaron sucesivamente esta estructura, digamos, de forma de vivir y que en donde la migración, ¿no? del campo a la ciudad se hizo tan significativo que dio lugar al crecimiento de esas monstruosas ciudades, ¿no? ¿Verdad? Por otro lado, algo que ya habíamos dicho, pero que hay que reiterar, que sería el cambio en la estructura profesional de la población, ¿verdad? Ahora, pues, ¿qué les digo? Van a haber mucha gente estudiada, gente no estudiada, pero aunque no sea estudiada, van a ser especializados en sus quehaceres, por supuesto, ¿verdad? Y ¿qué les diría? Mucho estudio, sí, mucho desarrollo de la ciencia, mucho desarrollo de la medicina, mucho desarrollo de la ingeniería, mucha más importancia en las universidades, en fin. Hay un cambio interesantísimo en la estructura profesional. Entonces,
también hay que tenerlo en cuenta como parte de este proceso. Y luego también está esto de la estructura profesional también en cuanto a la división o la especialización del trabajo que decíamos en otro momento, ¿verdad? Cuando alguien se especializará en solo una cosa del proceso y con eso que sepa es más que suficiente, otros deberán de saber otra cosa y así sucesivamente. Entonces, evidentemente, eso hará necesario de la demanda de personas que sepan específicamente del quehacer de un componente, podríamos decir, de la producción en general, ¿verdad? Y luego una última cuestión, ¿verdad? Bueno, aparte de que, por supuesto, las mismas circunstancias, ¿verdad? Implicarán un aumento de la población, ¿verdad? Es decir, no solo cambiará la estructura profesional de la población, habrá migraciones de la ciudad, del campo hacia la ciudad, sino que también habrá un incremento poblacional extraordinario, ¿verdad? Los países empezarán a crecer en población y pues bueno, yo creo que es en cuestión de un siglo y medio, este mundo ha crecido muchísimo más en población de lo que pudo haber crecido en toda su existencia desde que existen o existimos los sapiens, ¿verdad? Y la otra cuestión, porque decir que se consolida la burguesía y el proletariado, ¿verdad? Como clases sociales propias del capitalismo, me parece interesante, pero esto tampoco es nuevo. Creo yo que la burguesía y el proletariado de alguna manera se han desarrollado desde otro momento, ¿no? Y podríamos hablar, por ejemplo, al menos en Inglaterra, del crecimiento de estas dos clases prácticamente desde la Revolución Inglesa. Desde la Revolución Inglesa de 1740 a 1760 aproximadamente. Creo que allí haya un surgimiento impresionante de burguesía y proletariado, pero no cabe duda que la verdadera consolidación de estas clases estarán definitivamente a partir del desarrollo de la industria fabril. Entonces ahí tendremos el desarrollo ya de una burguesía plenamente consolidada, ¿verdad? Industrial y de un proletariado fabril. Por supuesto que aquí esto también hay que llevarlo ya al plano de otras actividades, como sería la cuestión comercial, como sería la cuestión financiera, la cuestión agrícola también, ¿verdad? Entonces, creo yo que por ahí habría que verlo, pero estaríamos pensando entonces en la consolidación definitivamente de estas dos clases como las clases sociales fundamentales, digamos, dentro del sistema. Y que como quien dice que ya el último toque a este proceso lo daría definitivamente la consolidación de la industria y con ella la burguesía industrial y por supuesto el proletariado fabril, ¿no? Quizá una última cuestión también como producto de estas revoluciones industriales sería el hecho de que se inicia ya un proceso, digamos, si lo queremos ver de esa manera, de lucha de clase, de las luchas de la clase obrera que empezaría de una manera un poco ingenua con el movimiento ludista de 1811 y luego con el movimiento cartista de 1842-45, ¿verdad? Que finalmente generaría algunas concesiones, ¿no? al proletariado inglés, como sería la jornada laboral, ¿verdad? Digamos, de 8 horas, inglesa. El hecho de, fin de cuentas, el proletariado digamos, la participación política
Y eso hace que de repente, pues, un diputado socialista, pues tome su puesto, su escaño en el Parlamento en 1874. Es decir, cómo los ingleses van abriendo en la medida en que les conviene y en la medida en que también lo saben hacer, las posibilidades a la participación, digamos, pública de otros sectores, siempre y cuando asegurándose de que esto tampoco es un riesgo para los, digamos, sectores, obviamente, de poder económico. Es decir, que el poder político tampoco está en riesgo, sino que está asegurado, evidentemente, en los partidos tradicionales, como son ellos, ¿verdad? Las famosas, como se evidencia en la cuestión del Parlamento inglés, ¿verdad? Como serían la cámara esta de los lores, que ahora debe ser el Partido Conservador y el Partido Laborista, ¿verdad? Digamos en la actualidad, ¿no? Siempre bajo la existencia de un régimen monárquico todavía, que por supuesto no tiene que ver con una cuestión del triunfo del desarrollo capitalista en la Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, a grandes compañeros, esto sería lo que les podría decir al respecto. Me imagino que ustedes tienen que decir comentarios, ampliaciones, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. 23 compañeros tenemos conectados, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues muy bien. ¿Algún comentario que se ha dicho así, pues bastante a la cadera, ¿no? Por favor, Nancy. ¿Tienen algún comentario, pregunta, un planteamiento que se borra? ¿Verdad? María José. En este caso, de alguna, vamos a decir, más lo geográfico, tal vez del paisaje, porque, por ejemplo, digamos, de paisaje cultural que varía, y pues los ríos seguirán donde mismo, ¿no? Pero pues obviamente ahora los puentes muy significativos, ahora en los terrenos, las montañas seguirán siendo las mismas, pero pues obviamente pasará el ferrocarril, la construcción de túneles, por la construcción de grandes puentes, la construcción de todo, que todas podríamos decir que sí, en alguna medida, que por medio, pero creo que cantará algo existe en la actualidad, ¿verdad? En donde prácticamente se hacen crear cosas y desaparecen, ¿no? Entonces, ¿verdad? Pero de alguna manera sí está vinculado a ese proceso. ¿Sí? Sí. Jorge, digan. En el caso de la... Finalmente, te recuerdo ustedes los cambios que se han hecho, que queríamos todas las diferencias, percibiblemente, que pudiéramos ver en la cuestión de los mapas, que pudiéramos ver en ¿qué les diría? En la estructura, ¿no? De los continentes,
administrativas, ¿qué les digo? Mediados del siglo XIX, la realidad cambió aquí. Y ahí hay cambios, pero significativos, y obviamente muchísimo que ver este proceso de la revolución industrial, no cabe duda, ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso, por ejemplo, ya que mencionan esto, los Estados Unidos empezaría este proceso definitivamente desde principios del siglo XIX. ¿Se recuerdan que hablamos de la invención de la máquina, de la desmontadora del algodón? Y, por ejemplo, dentro de esos movimientos, dentro de todo el desarrollo, movimientos de la Rusia zarista de aquel tiempo, de los mismos Estados Unidos, la compra de gas, que solo por decir algo, ¿verdad? En mil sal, si no me corrigen, 57 por parte de los Estados Unidos. Y entonces, pues compartir, viendo una cosa muy sencilla y muy a la mano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que están estos procesos, ¿no? ¿Verdad? El caso de la misma Alemania, por ejemplo, que no es Alemania, pero que luego hay un montón de estaditos y luego hay que unificarse y que luego al finales del siglo ya es Alemania y luego todo lo que viene, ¿no? La Primera Guerra, Segunda Guerra Mundiales, ¿no? Entonces yo creo que sí, muchas cosas que ver con la cuestión, vinculación geopolítica, revolución industrial. Gracias, Vic. Ok, ¿algo más? Licenciado, disculpe. Sí, Ángel, dígame. Quizás ahí también se pudiera agregar, no sé, ¿verdad? Esta como especie de neomercantilismo, no sé si podría agregarse ahí, ¿verdad? Que en esa etapa de la revolución industrial, pues me imagino que ningún país era totalmente autosuficiente, pero especialmente por esa necesidad de materias primas que cohabitaban también en ese periodo, ¿verdad? Y todos, pues me imagino que intentaban crear ese imperio colonial, ¿verdad? Que les proveyera de esos materiales y a la vez que fueran, digamos, una especie de mercados por los productos manufacturados, ¿verdad? Que creo que también sería de ese momento también el nacimiento de un proletariado industrial, ¿verdad? Pero no sé si por ahí va la situación, ¿verdad? Sí, yo creo que justamente el haber llegado a la revolución industrial cabalmente hace como tal vez consolidar toda esta serie de cuestiones que usted planteaba, ¿verdad? Y yo incluso lo pensaría, ¿verdad? En el sentido de que lo autosuficiente, o que ya nadie es autosuficiente. Yo pensaría que esto prácticamente empieza casi del descubrimiento del continente americano, ¿verdad? Prácticamente a partir de ahí creo yo que ya nadie es autosuficiente, que ya de alguna manera unos más, otros menos van necesitando de otros, como usted lo mencionó, materias primas, productos terminados, qué sé yo, cualquier tipo de cosas, pero ya es como difícil pensar en aquella época del feudalismo en que prácticamente casi todo sí era posible dentro del feudo. Yo creo que aquí, a partir del Renacimiento, diríamos, eso ya no, y no digamos a partir del éxito de esta revolución industrial. Entonces yo creo que por ahí podríamos ir viendo esa situación, la vería de esa manera también, Ángel. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna otra cuestión, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, comentario, aporte, ampliación, por favor? De acuerdo, Jorge. Entonces, si no hay preguntas, creo que quedamos que para el miércoles ya hacíamos nuestra comprobación de lectura, ¿verdad? Así es. Gracias, María José. Entonces creo que el tema no está agotado, ni lo pretendemos en lo más mínimo, ¿verdad?
Sí, gracias, Ariel. Miren, yo creo que hablar de clases medias es un poquito complicado, ¿verdad? Yo preferiría hablar en ese sentido, digamos, del surgimiento de estas clases como clases propias ya del capitalismo, pero lo pensaría en términos, digamos, de las clases que acumulan medios de producción y de las que no acumulan, es decir, pensándola en una especie de burguesía y proletariado. Lo que sucede es que las clases medias se han entendido como aquellos sectores, por ejemplo, que pueden tener algunas posibilidades de producción, algún tipo, digamos, de producción dedicados ya sea a pequeñas actividades económicas, comerciales, industriales o dedicados a actividades, digamos, puramente profesionales, ¿no? ¿Verdad? Que pueden generarles, digamos, ingresos significativos, ingresos importantes. Se ha confundido o malinterpretado, por ejemplo, a la burguesía como clase media en época, digamos, de que existen las noblezas y existe todavía una situación de servidumbre en el feudalismo, y entonces viene la clase. Yo creo que es bastante complicado, ¿no? Aquí sí nos meteríamos a toda una discusión en cuanto al manejo, ¿no? ¿Verdad? De las categorías, de los conceptos. Y yo particularmente pienso que las clases, para mí mal llamadas clases medias, creo que más correctamente deberían de ser llamadas capas medias, ¿verdad? Capas medias, ya que oscilan en un vaivén en que podrían ascender o pueden como bajar, ¿no? Descender, ¿no? Y entonces están ahí, ¿no? Pero, ¿cómo les diría? Así como determinantes para determinados procesos, pues podría ser, ¿verdad? Como fuerzas impulsoras, ¿no? De determinados cambios y toda la cuestión, pero que luego lograrán un reacomodo, un acomodamiento, podríamos decir, ya sea dentro de las élites, o si no lo logran, pues posiblemente un descenso, qué sé yo. Pero pues, es algo que está como en constante movimiento. Dentro del capitalismo le consideran clases medias a esos sectores que se mantienen oscilantes, ¿no? ¿Verdad? Entre sectores, digamos, acomodados, sectores no acomodados, pero me parece que sí es una discusión que iría para largo. Entonces, pues no sé si hay alguna otra cuestión más que plantear, compañeros. Por mí todo está claro, licenciado. Gracias. De acuerdo, Ángel. Bien, compañeros, entonces, pues yo creo que también estamos aquí más o menos con esto ya hasta donde pues se puede muy brevemente planteado. Si hay alguna pregunta, ustedes la pueden hacer en este momento, y si no, pues solamente recomendarles que terminen de hacer muy bien su lectura del capítulo 13, por favor, Maquinaria y Gran Industria, ¿verdad? Del tomo 1 del Capital, para que procedamos a una pues prueba ahí de rutina, ¿verdad? Más que todo, el próximo día miércoles, pues sí, así ya salimos de esta nuestra primera actividad, ¿verdad? Y así darle continuidad al resto del curso para ir viendo ya cuándo tocarían las siguientes exposiciones, y pues ir viendo ya también la otra lectura que sería del Lenin, el imperialismo fase superior del capitalismo. Ahí estaríamos. No sé si hay alguna pregunta, algo último que quieran plantear, y si no, pues yo les voy a rogar que lo dejemos acá por hoy, pues sí, un poco por las circunstancias que ustedes conocen. Yo tengo una duda. Dígame. Dijo maquinaria y gran industria, ¿verdad? Así es. Lo que se va a abordar en la comprobación del miércoles. Exactamente. Para decirle a mis compañeros que eso aparece en la sección 4 de punto número 13 del libro que nos compartieron también en Economía Política. Es que nos lo compartieron en PDF, el tomo 1. Entonces, perfecto. Para encontrar más fácilmente mis compañeros.
Correcto, muchas gracias Fernanda por la información. Tus compañeros, por si alguno no había todavía ubicado dónde leer, ¿verdad? Me imagino que a estas alturas ya, pero por si acaso, pues creo que la información de Fernanda es muy importante para orientarnos mejor con la lectura. Así que muchas gracias Fernanda y muchas gracias a todos entonces, ¿verdad? Si no hay otra cosa más que plantear, entonces nos estamos comunicando por esta misma vía el próximo miércoles para que pues llevemos a cabo nuestra comprobación de lectura. Muchas gracias, compañeras, compañeros, que estén ustedes estén bien y que pasen buena noche entonces y nos vemos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros, que descansen. Gracias, Jorge, igualmente. Feliz noche, Gracias, Glenda. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches,